Hi, welcome back to the Wheel of Life online retreat. Hola, bienvenidos de regreso al retiro en línea de la Rueda de la Vida. And I'm happy that Stanley's translating for me again. Thank you. Me da gusto que Stanley me está traduciendo otra vez, gracias. The name of this session is Dead End Beginning. El nombre de esta sesión es Comienzo del Callejón sin salida. Dead end means blocked way. Callejón sin salida significa camino bloqueado. So the picture you see here is an alleyway, a narrow street. La imagen que ven aquí es un callejón, una calle angosta. And somebody built a wall there and you can't go any further. Y alguien puso una pared ahí y ya no puedes seguir avanzando. And this whole class is going to be about, how is it that you take rebirth? Toda esta clase será acerca de cómo es que renaces. And then about halfway through the class, we're going to switch horses and go in a different way. Y más o menos a la mitad de la clase vamos a cambiar de caballo e iremos en otra dirección. So here's the third section about, how is it that we have such trouble in this life? Esta es la tercera sección sobre cómo es que tenemos semejante problema en esta vida. And Ning Sam Jor here is an interesting idiom. Ning Sam Jor, aquí está una expresión muy interesante. And it means, how do we make the crossing into a new life, like crossing a river into a new country? Quiere decir cómo es que cruzamos a una nueva vida, parecido a cruzar un río para entrar a otro país. So there are different ways to take birth, like egg. Ñaque lanzuna. Hay distintas formas de nacer, por ejemplo, de un huevo. And moisture, like mosquitoes. Del calor y humedad para cosas como los mosquitos. Miraculous birth, like Padmasambhava. Un nacimiento milagroso como Padmasambhava. But we can say standard birth for people like us. Pero podemos decir que nacimiento general para personas como nosotros. It's called Nyake. Nyake means to be born in a womb of a woman. Se le llama ñalque, que significa nacer del vientre de una mujer. And here's how it happens. Y aquí tenemos cómo sucede. And you can find good descriptions in the Vinaya scriptures. Y puedes encontrar buenas descripciones en las escrituras del Vinaya. Because they are discussing when does the person start. Porque ellos están discutiendo cuándo comienza una persona. And Buddhism says that there is a living being at the moment of conception. Y el budismo dice que ya existe un ser vivo en el momento de la concepción. Pame kutatla pama nyapo chepatong. So it's kind of a hallucination. Es como una especie de alucinación. And the bardo spirit being, y este ser espíritu del bardo, they enter the womb. Entra en el vientre. And the mother's blood, menstrual blood, and the father's semen is there. Y la sangre menstrual de la madre y el semen del padre están ahí. And they have this hallucination where they see their father and their mother. Y él tiene una alucinación en la que realmente ve a su padre y a su madre. And having sex. Teniendo sexo. And they're like, oh, what's that? It looks very, very fun. Y piensa algo como, oh, ¿qué es eso? Se ve muy divertido. And so they come closer and closer. Entonces se acerca más y más. And there's a tradition here. It says, Der Chadangi Gyuk. Y hay una tradición aquí que dice, Der Chadangi Gyuk. Gyuk means they hurry to that place. Gyuk significa ellos se apresuran hacia ese lugar. And then they have different emotions. Y luego tienen emociones distintas. And the one I remember my teacher describing. La que recuerdo a mi maestro describiendo. So it's called chakdang. Chakdang means attracted and unattracted, repulsed. Se llama chakdang, que significa atraído y rechazado. Chak means if the bardo being, for example, is going to be a male. Chak significa si el ser del bardo, por ejemplo, va a ser masculino.
Then they see sex going on and, like all males, they're, wow, what's that? What's that? Entonces, cuando ves sexo sucediendo, ya saben, como todos los de sexo masculino, piensan, wow, ¿qué es eso? ¿Qué es Then they eso? see their father having the sex and they feel competition or something. Entonces ve a su padre teniendo sexo y siente competencia o algo así. But anyway, they're attracted by the sexual act that they think they see. Pero de cualquier forma se siente atraído por el acto sexual que cree estar viendo. Then they get stuck in the blood and the semen. Entonces queda atrapado en la sangre y el semen. And they get frustrated and upset. Y se siente frustrado y molesto. They die from their bardo existence with a feeling of kind of upset and angry. Conchushite, y muere de su existencia en el bardo con un sentimiento de estar algo molesto y enojado. And then Kesitu Ningtam Jor, they make the crossing into the new life in that feeling. Y después hace este cruce a la vida nueva con ese sentimiento. Teta ki lamrim dingbodang de nyor ne chungwatar kunjung korwe jugrim samba. So all of this section that I've described to you so far and in this retreat, Toda esta sección que les he descrito hasta ahora y en este retiro, this is the contemplation on the truth of the source of suffering. esta es la contemplación sobre la verdad de la fuente del sufrimiento. We discussed negative emotions in the last retreat. Hablamos sobre emociones negativas en el retiro We pasado. discussed the karma those negative emotions cause you to make. Discutimos sobre el karma que esas emociones negativas te hacen hacer. And then we've described how that karma forces you into death, into bardo, and into a new life. Y después describimos cómo ese karma te fuerza a la muerte, al bardo y a una nueva vida. This whole presentation of how we get in trouble with this life Toda esta presentación de cómo nos metemos en problemas con esta vida it's based on some famous Lamrim books. está basada en algunos libros famosos de Lamrim. And in general, there are 8 famous Lamrims. En general, hay 8 Lamrims famosos. And actually, this Lamrim, which is the 9th one, Y en realidad, este Lamrim, que es el noveno, in this one, Pabonkar Rinpoche, in the 1920s, when he taught it, he used all 8 of those other Lamrims. en este, Pabonka Rinpoche en los 1920s cuando lo enseñó, usó todos los 8 de los otros Lamrims. And at this point in his lecture, Y en este punto en su clase, he says, okay, this whole description that we've had in this retreat so far, dice, bueno, toda esta descripción que hemos tenido en este retiro hasta ahora, that's based on the middle length Lamrim of Jetson Kappa. está basada en el Lamrim de mediana longitud de Jetson Kappa. It's based on the path of bliss of the first Panchen Lama. Se basa en el camino del gozo del primer Panchen Lama. And it's based on the book called Quick Path, which is by His Holiness the second Panchen Lama. Y está basada en un libro que se llama Camino Rápido, escrito por su santidad el segundo Panchen Lama. Tani Lamrim Denya Ki Sache Du Misershing. But let's turn to a different presentation which you don't really see clearly in those Lamrims. Pero vayamos a una presentación diferente que en realidad no puedes ver claramente en esos Lamrims. Let's turn to the presentation of this subject of how lousy is this life as it was presented in the great Lamrim of Tsongkhapa. Cambiemos a la presentación de este tema sobre qué tan mala es esta vida, tal como fue presentada en el gran Lamrim de Tsongkhapa. What outline does Tsongkhapa use in his very, very famous The Great Book on the Steps of the Path to describe how we get into this trouble, how we get into this life? ¿Qué estructura utilizó Tsongkhapa en su muy famoso El Gran Libro de los Pasos del Camino,
para describir cómo nos metemos en este problema, cómo nos metemos en esta vida. And in Tsongkhapa's great book on the steps of the path, Y en el gran libro de los pasos del camino de Tsongkhapa, he uses the teaching of the 12 links of dependence. él usa la enseñanza de los 12 eslabones de dependencia. And we can kind of follow another book called Jampel Shelung, which is called The Word of the Gentle One, The Word of Manjushri. Y más o menos podemos seguir otro libro llamado La Palabra del Gentil, la Palabra de Manjushri. This Lamrim was written by His Holiness the Fifth Dalai Lama. Este Lamrim fue escrito por su santidad el quinto Dalai Lama. Subject Sam Shuala. Oh, sorry. I'm just going to give you the outline. We're not going to go into much detail. Solamente voy a darles la estructura y no vamos a entrar en mucho detalle. So we're actually going to move now to discussing how the trouble starts, but this time we're going to use the Wheel of Life. Así que nos vamos a mover ahora a hablar sobre cómo comienza el problema, pero en esta ocasión vamos a usar la rueda de la vida. And let's go back to the text. Deta kunjin korwe jurim samsul dupa chena ngar shepa de chogmo. Look, you can give this explanation of how we get into samsara based on that method we used up to now. Y regresemos al texto. Mira, tú puedes dar esta explicación sobre cómo nos metemos en samsara, basándote en este método que usamos hasta ahora. When Kyansani ki shungla jamba songwa soki, but I know there's people in the audience today, and same with you, Pero yo sé que hay personas en la audiencia hoy, y lo mismo con ustedes, who are interested in the great classics of Buddhism. que están interesados en los grandes clásicos del budismo. And that's kind of the emphasis of our group. Y de alguna forma este es el énfasis de nuestro grupo. We like to take the time to go deeper and deeper, Nos gusta darnos el tiempo de ir más y más profundo, and we go into the classics. y nos adentramos en los And clásicos. here, Pabonka Rinpoche says, Y aquí Pabonka Rinpoche dice, if you're that kind of person who wants to go deep, si tú eres ese tipo de persona que quiere profundizar, Kawasaki Kipagashi Dilecte, for those kind of special people, it would be better to give them the 12 links. para ese tipo de personas especiales sería mejor darle los 12 eslabones. And then he jumps horses, Y luego él cambia de caballo and he starts to teach the whole system of how we get into trouble in this life. y comienza a enseñar todo el sistema acerca de cómo nos metemos en problemas en esta vida, Based on this ancient teaching of the Wheel of Life. basado en esta enseñanza antigua de la rueda de la vida. So first he mentions a little bit about the history of the Wheel of Life. Primero, él menciona un poco sobre la historia de la rueda de la vida. Ngun yul uki gyalpo, once upon a time long ago, Había una vez, hace mucho tiempo, the king of central India. el rey de India Central, And he doesn't say that king's name, but we know it was Bimbisara. It's a king named Bimbisara. y él no dice el nombre de ese rey, pero sabemos que era un rey llamado Bimbisara. He sent a gift to Takopki Gyalpo, means to a king who was living in the outlying parts of India, not the center of India. Este rey mandó un regalo a un rey que vivía en las afueras de la India, no en el centro de la India. That king's name was Udrayana. Sometimes they say Utrayana. El nombre de ese rey era Udrayana, en ocasiones lo nombran Utrayana. Udrayana had sent a very valuable gift to Bimbisara. Y Udrayana le había mandado un regalo muy valioso a Bimbisara. Udrayana first sent a very valuable gift to Bimbisara. Primero Udrayana le mandó un regalo muy valioso a Bimbisara. It was a special, as I remember, it was a special suit of armor. Según recuerdo era un traje especial estilo armadura. And then Bimbisara couldn't decide on something more expensive to send back. Y luego Bimbisara no podía decidir sobre qué mandar de regreso, que fuera más caro. So it ended up, he asked Lord Buddha. Así que terminó por preguntarle al señor Buda, And Lord Buddha
directed the painting of the Wheel of Life. Y el señor Buda dirigió la creación de la pintura de la rueda de la vida. And I've been studying that for many years. Y he estado estudiando este tema por muchos And años. I think we made a book about it like 30 years ago. Y creo que lo tradujimos e hicimos un libro sobre esto hace 30 años. And we illustrated the book with some line drawings that we made. E ilustramos el libro con unos dibujos que hicimos a mano. Based on the ancient stone carvings in Borobudur in Indonesia. Basados en los tallados de piedra antiguos en Borobudur, en Indonesia. And you can see here an image Pueden ver aquí una imagen. of there's an elephant, and on top of the elephant there's a guy, and the guy has a box in his hands. Hay un elefante y sobre el elefante hay una persona y esta persona tiene una caja en sus manos. And he's delivering this gift from Bimbisara to King Udayana. Y está entregando este regalo de Bimbisara al rey Udrayana. And we translated that story. Nosotros tradujimos esa historia. It's called King Udayana and the Wheel of Life. Se llama Rey Udrayana y la Rueda de la Vida. Kyoshe Kepe Rab means, and there's a recorded history Hay una historia registrada of how Udayana, when he saw the painting of the 12 links, de cómo Udrayana, cuando vio la pintura de los 12 eslabones, he got Kyoshe. Kyoshe means, this life is so much suffering. sintió Kyoshe, que significa, esta vida es tanto sufrimiento. So Pabonka Rinpoche says, Entonces Pabonka Rinpoche dice, let's follow those same 12 links and see if we can get the same kind of feeling about, oh man, this life is all suffering. sigamos esos mismos 12 eslabones y veamos si podemos obtener el mismo sentimiento de, esta vida es tanto sufrimiento. Then we will want to get out. Y entonces querremos salir. That's the goal of this section of the Lamrim. Y este es el propósito de esta sección del Lamrim. He also says, Geshe Puchunwe Tendela Lojong Zejing Digone Kebo Chung Ding La Chitsusung. Pabonka Rinpoche, in his lecture, Pabonka Rinpoche, en su clase, also described how we could develop these attitudes based on a teaching by Geshe Puchunwa. también describió cómo podemos desarrollar estas actitudes basándose en una enseñanza de Geshe Puchunwa. And this Geshe lived 1,000 years ago, Este Geshe vivió hace 1000 años and he wrote a book about dependence. y escribió un libro sobre dependencia. And so we're going to move on to this teaching of dependence. Así que seguiremos adelante con esta enseñanza sobre dependencia. Here you can see the whole Wheel of Life painting Aquí pueden ver la pintura completa de la Rueda de la Vida, that was presented to King Udayana que le fue obsequiada al rey by Udrayana King Bimbisara. por el rey Bimbisara. And I've studied, there are a few other sutras where Buddha sends this painting to people. He estudiado, hay algunos otros sutras en donde Buda envía esta pintura a personas. Sometimes he sends it to people who would not be able to read a sutra if he sent them a sutra. A veces se les envía a gente que no sería capaz de leer un sutra si les enviara un sutra. And those are beautiful stories that you should study sometime. Y estas son historias hermosas que deberían estudiar algún día. Now, there's a difference between the Wheel of Life and the 12 links. Ahora, hay una diferencia entre la Rueda de la Vida y los 12 eslabones. The Wheel of Life includes the teaching on the 12 links, and here you see a separation of the isolation of the 12 links, the circle with the 12 links. La Rueda de la Vida incluye la enseñanza de los 12 eslabones, y aquí puedes ver una separación de los 12 eslabones aislados, el círculo que contiene los 12 eslabones. So technically, the teaching on these 12 links was presented separately from the wheel also. Así que técnicamente esa enseñanza sobre estos 12 eslabones también fue presentada de forma separada a la rueda. We're going to go back to the text now. Vamos a regresar al texto ahora.
Deryang Gyowa Shu Trapa Soki Chir. So to try to give us the same feeling of being discouraged with this life. Así que para intentar darnos el mismo sentimiento de desánimo con esta vida, Journey, we're gonna start with that as a goal, and we're gonna go into a new subject with that goal. Drone, vamos a comenzar con esto como objetivo y vamos a ir a un tema nuevo con esta finalidad. We're gonna use Tendel Yenla Chuniki Gone. We're gonna use the 12 links. Vamos a utilizar los 12 eslabones Kunjung Korwe Nyemik Sampate to do our new contemplation about how terrible this life is and how we got into this trouble. para hacer nuestra nueva contemplación sobre qué tan terrible es esta vida y cómo nos metimos en este problema. Now, these 12 links were one of the great sources for these 12 links is a teaching by Lord Buddha. Estos 12 eslabones fueron... Una de las grandes fuentes de estos 12 eslabones es una enseñanza del señor Buda. In Tibetan, it's called Salu Jangbe Do, which you see here. En tibetano se llama Salu Jampe Do, que pueden ver aquí. Do. And in Sanskrit, Y en sánscrito that's a Shalistamba Sutra, es el Sutra Shalistamba, which means the sutra about a sprout of rice. que significa el sutra sobre un germinado de arroz. And he says, that's really where this idea of the 12 links started out. You should read that. Él dice que aquí es de donde en realidad comienza esta idea de los 12 eslabones. Deberían leerlo. Then he quotes that sutra briefly. Y después cita al sutra brevemente. Peyang diya pe dijung dike pe dikewa. Okay, very famous. De acuerdo, es muy famoso. In that sutra, En ese sutra, Lord Buddha starts the discussion el señor Buda comienza una by discusión. saying, if this is here, then this is going to be here. Then this is going to happen. Diciendo que si esto está aquí, entonces eso va a estar allá y después esto And va a if suceder. this thing starts, then this thing's going to start. Y si esta cosa comienza, entonces esta cosa va a comenzar. And the whole trouble starts with misunderstanding the world. Y todo el problema comienza con entender incorrectamente el mundo. Then we start to make karma, Y entonces comenzamos a hacer karma, etc., etc. etcétera, etcétera. And he doesn't say more from the sutra. Él no dice más sobre este sutra. But I really like that sutra. Pero a mí me gusta mucho ese So sutra. I'm going to inject a little bit of the sutra in today's session. Así que voy a inyectar un poco del sutra en la sesión de hoy. It's going to make the session a little longer. Esto va a hacer la sesión un poquito más I larga don't care. y no me importa. Just be patient. Así que solo ten And paciencia. this is fun. Y esto es And divertido. we're going to go deeper. Y vamos a That's profundizar. the way we're doing the steps on the path. Esta es la forma en la que estamos haciendo los pasos del camino. So I like the first paragraph or two of that sutra. Me gustan los primeros 1 o 2 párrafos del sutra. And I've included it in the reading for you. Y he incluido este material en la lectura para ustedes. Dila chomden de chuki dakpo tamche kempe. Now, because the Buddha knows everything that there is in the whole universe, Ahora, debido a que Buda sabe todo lo que existe en el universo entero, he said to the monks who came to the teaching, les dijo a los monjes que vinieron a su enseñanza. Gelondak, hey you monks, Delong Dak, oigan ustedes monjes, si tenching dewa junga tonga te chitongo. Anyone who sees that things happen independent on each other, cualquiera que vea que las cosas suceden en dependencia entre ellas, the person who understands dependence understands my dharma. la persona que entienda la dependencia entiende mi dharma. And anyone who understands, let's put it this way. Pongámoslo de esta forma. Any person who sees that things work in dependence on each other, Cualquier persona que vea que las cosas funcionan en dependencia entre ellas, that person sees the real dharma. entonces esta persona ve el verdadero dharma. And if a person sees that real dharma, Y si la persona ve este verdadero dharma,
dependence. Then dependencia, they saw the Buddha. entonces han visto al Okay, Buda. So who said that? Entonces, ¿quién dijo esto? Buda, Okay. ¿de acuerdo? If you see how things depend on each other, Si ves cómo las cosas dependen entre ellas, then you saw my true Dharma. entonces has visto mi verdadero Dharma. If you see my true Dharma, Y si ves mi verdadero Dharma, then you actually saw me. entonces en realidad me ves a mí. Then Tanjing Dewa Juma Kanshana. So everyone, of course, the monks all said, whoa, what's this dependence thing? We want to see. Así que todos, por supuesto que todos los monjes dijeron, no, ¿qué es esto de la dependencia? Queremos ver. Tanjing Dewa Juma Kanshana. Well, what is dependent? ¿Pero qué es dependencia? Who's talking? ¿Quién está hablando? Buddha, yeah. Buda. Oh, Tanjing Dewa Juma Shijoni. You want to know what dependence is? ¿Quieres saber qué es la dependencia? Ditate. Well, here's how it is. Dítate, aquí está como es. Di yupe di jung. If this happens, this happens. Si esto sucede, esto sucede. Di kyepe di chitike. And if this starts, then that's going to start. Y si esto comienza, entonces eso va a Okay? empezar. And then they're like, well, what do you mean? ¿De acuerdo? Entonces ellos dicen, ¿a qué He te says, look, if you don't understand the world, Y él dice, mira, si no entiendes el mundo, if you misunderstand the world, si entiendes incorrectamente el then mundo, you're going to make karma. entonces vas a generar karma. If you make karma, Y si creas karma, you make awareness. generas conciencia. If you make awareness, Y si creas you conciencia, make body and mind. generas cuerpo y mente. If you make body and mind, Si creas cuerpo y you mente, make the 6 doors of sense. generas las 6 puertas de los If you sentidos. have the 6 doors of sense, Y si tienes las 6 puertas de you los make sentidos, contact with the outside world. creas contacto con el mundo exterior. If you make contact with the outside, Si haces contacto con el mundo exterior, then you're going to feel feelings. entonces vas a sentir sentimientos. If you feel feelings, Y si sientes sentimientos, desire is going to start. entonces el deseo va a comenzar. If desire starts, Y si el deseo comienza, desire is going to grow. el deseo va a crecer. If desire grows, Y si el deseo crece, you will be born. vas a nacer. If you are born, Y si naces, you must get old and you must die. vas a tener que envejecer y vas a tener que morir. And you will feel, Y vas a sentir you will suffer. y vas a sufrir. You will cry out in pain. Vas a llorar de dolor. More and more pain in your life. Más y más dolor en tu vida. And more sadness in your heart. Y más tristeza en tu corazón. And then truly chaos. Y entonces caos verdadero. This whole life Toda esta vida is a mountain of pain. es una montaña de dolor. Then I think everybody's like, Entonces creo que todos you estaban como... can feel the monks are sitting there going, Puedes sentir que todos los monjes sintieron... and I think automatically everyone in the room or everyone in the field, Y creo que automáticamente todos en el salón o todos en el campo I think, well, can we do anything about it? pensaron, bueno, ¿y podemos hacer algo al The respecto? Buddha's like, Meo Wenti, no problem. Y Buda dijo, no hay problema. Marik Bagabe Duchekak, if you stop misunderstanding your world, you won't make this bad karma. Si dejas de entender incorrectamente tu mundo, no vas a crear mal karma. If you don't make karma anymore, you don't have this negative awareness that we have. Si ya no creas mal karma, ya no tienes esta conciencia negativa que tenemos. If you don't have that kind of awareness, you're not going to pick up a painful body and mind inside your mouth. Si ya no tienes ese tipo de conciencia negativa, no vas a elegir un cuerpo y mente de dolor dentro del vientre de tu mamá. If you stop that mortal body and mind inside your mom, you're not going to have the sense organs. Si detienes ese cuerpo mortal y esa mente dentro de tu mamá, no vas a tener órganos de los sentidos. Those painful senses. Esos dolorosos órganos de los If you sentidos. can stop them, Si puedes detenerlos, then you don't make painful contact with the world. entonces no haces contacto doloroso con el mundo. If you stop painful contact with the world, Si detienes este contacto doloroso con el mundo, then you stop painful feelings. entonces detienes los sentimientos dolorosos. If you stop those feelings, Si detienes esos you will sentimientos, stop the beginning of desire. vas a detener el comienzo del deseo.
If you stop the beginning of desire, you will stop the more deep kinds of desire. Si detienes el comienzo del deseo, vas a detener los otros tipos más profundos de If deseo. you stop that advanced desire, then you won't trigger the karma at death, which we've been taught. Si detienes ese deseo avanzado, no vas a detonar el karma en la muerte del que hemos estado hablando. And by the way, I think I forgot to mention it, that link before, just now. I didn't mention that one. But your karma's triggered. Por cierto, creo que olvidé mencionar ese eslabón antes de este momento. No mencioné ese, pero tu karma se detona. If you stop how the karma is triggered, Si detienes cómo el karma se detona, then you can stop having these deadly rebirths. entonces puedes dejar de tener estos renacimientos mortales. If you stop these deadly rebirths, Si detienes estos renacimientos mortales, no more aging and death in the old way. no habrá más envejecimiento ni muerte como antes. No more sadness. No más tristeza. No more crying out in pain. No más llanto de dolor. No more physical pain. No más dolor físico. No more mental pain. No más dolor mental. And no more of the chaos of this life. Y no más del caos de esta vida. That's how you stop this big mountain of stuff. Y así es como detienes esa gran montaña de sufrimiento. And this concludes the statement, the first big statement by Lord Buddha of the 12 Links. Y esto concluye la declaración, la primera gran declaración del señor Buda sobre los 12 eslabones. Now, last thing before we stop. Ahora, última cosa antes de detenernos. Couple things I'd like to share with you. Hay un par de cosas que quiero compartirles. So you know we have a group of translators. They are translating the ancient books. Como saben, tenemos un grupo de traductores que están traduciendo los libros antiguos. And we chose 18 of the most important great ancient classics from each of the great schools. Y elegimos 18 de los grandes clásicos antiguos más importantes de cada una de las grandes escuelas. And one of the books we are translating, Y uno de los libros que estamos traduciendo, and the translator is Sugang Shi, who's also from Indonesia and Singapore. y el traductor es Sugang Shi, que también es de Indonesia y Singapur. He's translating a very deep, very detailed, very long book about these 12 links. Está traduciendo un libro muy profundo, muy detallado y muy largo sobre estos 12 eslabones. It was written, I checked, in 1550, around 1550. Fue escrito, lo revisé, en 1550, cerca del And I 1550. checked to see what was happening in the Western countries at that time. Y revisé para ver qué estaba pasando en el mundo occidental en esas fechas. They estimate this was the year that Shakespeare was born. Estiman que este fue el año en el que Shakespeare nació. And this is the year that Michelangelo did some famous paintings in Rome. Y este es el año en el que Miguel Ángel creó algunas pinturas muy famosas en Italia. So we're about to go into the 12 links from the Wheel of Life. Así que estamos por entrar en los 12 eslabones de la rueda de la vida. But if you're a very ambitious student who wants to go deep, 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 Pero si eres un estudiante muy ambicioso que quiere ir muy, muy, muy profundo, then I strongly suggest you go read the translation that Sugang has finished so far. He's not finished with the whole book, but he's almost finished. entonces te recomiendo mucho que vayas a leer la traducción que Sugang ha terminado hasta ahora. No ha terminado todo el libro, pero ya casi termina. And we're going to put up here for you the link to the website. Y vamos a poner aquí el vínculo para la página de internet. All those 18 translations that we are working on, Todas estas 18 traducciones en las que estamos trabajando, the greatest books of the greatest schools of the last 2,500 years, los más grandiosos libros de las escuelas más importantes de los últimos 2500 años, you can go read them for free on the website. puedes ir a la página de internet y leerlos gratis. And we call our little group, the official name is Mixed Nuts. Le llamamos a nuestro grupo, el nombre oficial no oficial es Nueces Mixtas o Locos Mixtos, Because we're all a little bit crazy. porque todos estamos un poquito locos And we come from a whole mixture of different cultures in the world.
Y venimos de una gran mezcla de culturas diferentes del mundo. So, if you really want to go deeper into this subject, Así que si realmente quieres profundizar en este tema, I strongly suggest you go read Sugang's translation, which is available for free on the website. te recomiendo fuertemente que vayas y leas la traducción de Sugang, que está disponible gratis en la página de internet. Now, if you get excited about that, Ahora, si eso te emociona, and someday you want to learn translation yourself, y algún día quieres aprender a hacer traducción, there are 300,000 books, not 18. We need help. hay 300,000 libros, no 18, necesitamos ayuda. Then you should start listening to those translation classes. Entonces podrías comenzar a escuchar esas clases de traducción. Are they difficult? Yes, they are difficult. ¿Son difíciles? Sí, son difíciles. Will you get confused at the beginning? Yes, you will get confused at the beginning. ¿Te vas a confundir al principio? Sí, te vas a confundir al principio. Will you be like Master Xuanzang back in the Tang Dynasty who started a whole tradition for 1 billion people? ¿Te vas a convertir en el maestro Xuanzang de la dinastía Tang que comenzó una tradición entera para 1 billón de personas? Yeah, you can help. Sí, puedes ayudar. So there are 600 free translation classes online. Hay 600 clases gratis de traducción en internet. Go to YouTube. Ve a YouTube. It's called Tibetan Language Channel. Se llama Tibetan Language Channel. Maybe if you're very interested in the 12 links, Tal vez, si tienes mucho interés en los 12 eslabones, you can follow the classes that Sugang had, puedes seguir las clases que tiene Sugang, which is almost 100 classes. que son casi 100 clases. Okay, now, Ahora, if you're very ambitious, si eres muy ambicioso like you really want to go deep, y de verdad quieres ir muy profundo, I think those classes, creo que esas clases, which are being held in this building in the Sedona College of International Management in Sedona, Arizona, USA, que suceden aquí en este edificio en el Sedona College of International Management en Sedona, Arizona, Estados Unidos, we are covering every major school of 25 centuries of Buddhism. estamos cubriendo cada una de las escuelas más importantes de 25 siglos de budismo. And I'm putting up here an email address Y estoy proporcionando aquí un correo electrónico of Nick Lasha, de Nick Lasha, who's the director of the program. quien es el director del programa. Those programs are held 3 times a year for 2 weeks. Estos programas se llevan a cabo 3 veces al año durante 2 semanas. I think truly it's one of the big moments in history. Creo que de verdad es uno de los grandes momentos en la historia. And to me, we would love to have you come. Y para mí nos va a encantar que vengas. You start as an observer in the class, Empiezas como un observador en la clase and then slowly you become a translator. y poco a poco te conviertes en And traductor. here's a picture of one of the classes. Aquí hay una foto de una de esas clases And I would love to see you there. y me encantaría verte ahí. And you are very, very welcome to come. Eres muy bienvenido y bienvenida a And venir. I believe it's one of the most important things in this world. Y creo que es una de las cosas más importantes de este mundo. So that's session 10. Así que esa es la sesión 10. Thanks to Stanley. Gracias a Thanks to Stanley. Tim for getting it all organized. Gracias a Tim por organizar esto. And we're about to step into the wheel of life. Y estamos por entrar a la rueda de la We'll vida. see you then. Nos veremos entonces. Session 11. Sesión 11.